Te voy a decir una cosa, y puede que te duela, pero es necesario que la sepas. En la relación con tus padres, no tomes en consideración si tus hermanos deciden ayudar o no. Seguramente has escuchado o te has escuchado a ti mismo diciendo: ¿yo para qué les doy? Si mis hermanos no aportan, ¿yo por qué tengo que aportar? En consecuencia, debes tener en cuenta que darle a tus padres sin esperar que los demás aporten siempre será importante. Lo malo es que en esta vida no todo es dinero. Es una compañía a su lado, una conversación durante el desayuno, comida o cena, una ayuda en su hogar, ver y revisar qué es lo que tu padre o madre necesitan, preguntar qué hace falta, en qué te puedo ayudar, tomarse un día libre para disfrutar de una amena tarde conversando, mientras degustan un buen café y se deleitan con la compañía de sus adorables nietos. Pero muchos ponen pretextos. No tengo dinero. Ella o él tiene pensión. No soy su único hijo. No tengo tiempo para verlos. Tengo mucho trabajo. Se me dificulta ir. Viven demasiado lejos. Lo absurdo es que cuando los ves en el ataúd, en ese momento, si tienes o buscas dinero, si tienes tiempo, dejas tirado el trabajo y no se te dificulta ir al velorio y al sepelio. Solamente en esa situación sí tienes todo el tiempo del mundo para estar con ellos. Cuando tu ser querido ya no te puede ver, oír, sentir, abrazar o besar. Recuerda esto, que con la gratitud que ayudes a tus padres será la misma que tus hijos lo harán por ti. La manera que hoy los trates será la misma que recibirás mañana de los tuyos. Así es que recuérdalo bien. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El relato de la libélula. En el tranquilo refugio de un antiguo estanque residía un grupo de larvas. Vivían con la incertidumbre de por qué, cuando alguna de ellas ascendía a lo largo de los esbeltos tallos de lirio hacia la superficie del agua, nunca regresaba para contar la experiencia. Entonces, se prometieron entre ellas que la próxima en ascender retornaría para compartir lo que había descubierto. No mucho después, una de las larvas sintió una irresistible necesidad de escalar hacia la superficie. Se desplazó lentamente a lo largo de un tallo vertical y, al alcanzar la superficie, se posó sobre una hoja de lirio. Ahí, experimentó una transformación maravillosa que la convirtió en una hermosa libélula, adornada con alas iridiscentes. Quiso mantener su promesa y regresar, pero no pudo. Volando sobre el estanque, podía ver a sus amigas abajo, pero entendió que, aunque ellas pudieran verla, nunca la reconocerían en su nueva forma. Comprendió que el no poder ver o comunicarse con sus amigas tras la transformación no significaba que hubiera dejado de existir. La muerte no es más que un cambio de misión. Este cuento de la libélula nos brinda una metáfora profunda y evocadora sobre la transformación, el crecimiento y el misterio inexplorado de lo que yace más allá de nuestro entendimiento inmediato.
En la travesía de la larva hacia su metamorfosis en libélula, somos testigos del poder del cambio y el potencial inherente que llevamos dentro. Al igual que las larvas, muchas veces nos encontramos atrapados en nuestra propia charca, temerosos del cambio y lo desconocido. La primera lección que nos imparte esta narrativa es la importancia de abrazar el cambio. Muchas veces, el cambio es visto con temor o resistencia. Sin embargo, es a través del cambio que evolucionamos, crecemos y alcanzamos nuevas alturas. La larva se siente impulsada hacia una realidad desconocida, una que le ofrece alas para explorar nuevos horizontes. Del mismo modo, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort para descubrir nuestras propias alas. La libélula, a través de su metamorfosis, descubre una nueva perspectiva y una nueva forma de ser. Nos invita a embarcarnos en nuestra propia jornada de autodescubrimiento, a explorar nuestras capacidades, deseos y nuestro propósito en la vida. Cada experiencia que enfrentamos, buena o mala, contribuye a nuestra propia metamorfosis, moldeando la persona que estamos destinados a ser. El cuento también toca la esencia de la vida y la muerte, sugiriendo que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva forma de existencia. La idea de que la vida continúa en diferentes formas puede brindar consuelo y una perspectiva renovada sobre la pérdida y el duelo. La incapacidad de la libélula para comunicarse con sus antiguas compañeras larvas refleja nuestra limitada percepción y comprensión de lo desconocido. No obstante, la conexión sigue existiendo, aunque en una forma diferente. Esto nos anima a mantener una mente abierta y a estar dispuestos a explorar las conexiones y comunicaciones más allá de lo tangible y lo visible. La historia de la libélula es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, las transformaciones que hemos experimentado y las que están por venir. Nos alienta a volar hacia lo desconocido con valentía y curiosidad, asegurando que aunque cambiemos y evolucionemos, la esencia de quienes somos y nuestras conexiones con otros permanecen intactas, aunque en formas que quizás aún no comprendemos completamente. La historia se convierte en un espejo hacia nuestra propia existencia, instándonos a vivir con valentía, amor y una mente abierta hacia las infinitas posibilidades que la vida nos ofrece. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El propietario. Mientras no poseí más que mi catre y mis libros, fui feliz. Pero ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías: yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llenó para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven.
El gallo del vecino saltó del cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso. Pero luego, mis gallinas saltaron el cerco y ahogaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces, vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco, devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos. Con lo cual, empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. Pero, ¿dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre. Ahora soy un propietario. Primera de Timoteo 6 al 10. Pero la verdadera religión, con contentamiento, es en sí una gran riqueza. Después de todo, no trajimos nada al mundo y no podemos llevarnos nada. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en una trampa y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El tren de la eternidad. Era hace una vez un hombre de sabiduría tal que todos acudían a él en busca de consejo cuando lo necesitaban. Un día, un hombre se le acercó y le preguntó: «Maestro, ¿acaba la vida con la muerte? ¿Pasamos a otro plano? ¿Regresamos de nuevo al planeta Tierra?». El maestro se sentó y le explicó: «Nada empezó con el nacimiento y nada terminará con la muerte». Tal vez se pregunten: ¿dónde están aquellos que partieron? Nunca, absolutamente nunca, perdemos a nuestros seres queridos. Ellos nos acompañan porque no están muertos. ¿Cómo puede ser eso, maestro? Visualicemos un tren. Yo no puedo ver lo que hay en el vagón que va delante de mí, pero ahí hay gente viajando al mismo tiempo y en el mismo espacio que yo, que ustedes, que todo el mundo. El hecho de que no podamos comunicarnos con ellos, saber lo que está ocurriendo en el otro vagón, es absolutamente irrelevante. Pero ellos están ahí. Así, lo que llamamos vida es un tren con muchos vagones. A veces estamos en uno, a veces estamos en otro. A veces cruzamos de uno a otro. Cuando soñamos o cuando nos dejamos llevar por lo extraordinario. Pero ¿cuántas veces ya hemos experimentado esa sensación conocida como déjà vu?
por una fracción de segundo, que procuramos olvidar rápido, porque no se alinea con nuestra lógica convencional. Tenemos la certeza de que ya pasamos por aquel lugar, situación o sentimiento. Estuvimos en otra dimensión, en otras vidas que estamos experimentando simultáneamente, pero donde las cosas no suceden exactamente como aquí. ¿Cuántas vidas hemos vivido ya? Maestro, ¿pero cómo puede usted saber eso si ningún muerto ha vuelto para decirnos lo que hay más allá? Estás equivocado. A algunos de nosotros se nos ha dado el don de ver a los espíritus de los que ya se fueron. Y si nosotros podemos verlos, es que siguen vivos en otro plano, esperando el día en que puedan regresar. ¿Y no será una ilusión de los que dicen tener ese don? Te aseguro que no, pero nadie está obligado a creer en lo que digo. El que quiera creer, que crea, y el que no, quizás alguna vez lo pueda experimentar. Gracias, maestro. El hombre se fue y ciertamente no creyó, pero la duda estaba sembrada en su mente y con el tiempo, quizás, podría descubrir si era verdad o no. Juan 14, 2-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Soy de Dios. Los 4 pilares del amor. El amor es una fuerza poderosa que guía nuestras vidas, brindando calor en los días fríos y luz en los oscuros. Es el cimiento que sostiene las relaciones humanas, creando un refugio seguro donde florecen la esperanza y la comprensión. Pero, ¿qué sustenta este formidable sentimiento? Como una edificación majestuosa, el amor se erige sobre pilares sólidos que garantizan su fortaleza y durabilidad. Estos pilares, la fidelidad, la confianza, la intimidad y el respeto, son la esencia que nutre y fortifica el vínculo amoroso, permitiendo que las parejas sorteen los desafíos de la vida con gracia y unidad. A través de las Sagradas Escrituras, encontramos ecos de estos pilares, iluminando el camino hacia un amor pleno y enriquecedor. En este recorrido, exploraremos la importancia de cada uno de estos pilares, descubriendo cómo, al cultivarlos, podemos construir relaciones amorosas profundas, resistentes y gratificantes. Número 1. La fidelidad. La fidelidad es el pilar que sostiene el sagrado santuario del amor, brindando una base sólida sobre la cual las parejas pueden construir un futuro juntos. Es el compromiso inquebrantable de permanecer leales, de honrar el vínculo que comparten, de enfrentar juntos los desafíos que la vida les depare. La fidelidad es el voto silencioso de mantener el corazón resguardado, de reservar el amor más profundo y genuino para aquel ser especial que comparte el viaje de la vida contigo. La importancia de la fidelidad radica en su capacidad para cultivar confianza y seguridad en la relación. Cuando sabes que tu pareja te es fiel, un sentido de seguridad envuelve tu unión, permitiendo que ambos se desenvuelvan y crezcan juntos. La fidelidad es la promesa de que, sin importar las tormentas que la vida traiga, la lealtad entre ustedes permanecerá inquebrantable. Establecer la fidelidad en nuestras vidas requiere un compromiso consciente y una acción deliberada. Requiere la capacidad de valorar lo que se tiene,
de apreciar el amor que se comparte y de resistir las tentaciones efímeras que puedan desviarnos del camino del amor verdadero. La fidelidad se cultiva con la comunicación abierta, la honestidad y la disposición a trabajar juntos para mantener viva la chispa del amor. Los beneficios de la fidelidad son inmensos. Con la fidelidad como base, las parejas pueden construir una relación que se profundiza con el tiempo, que se fortalece con cada desafío superado y que se vuelve un refugio de amor, respeto y comprensión mutua. La fidelidad enriquece la conexión emocional, fortalece el vínculo espiritual y crea una unión que es capaz de superar todos los desafíos de la vida con gracia y amor. Las Sagradas Escrituras nos brindan una visión profunda sobre la esencia de la fidelidad en el amor. En Proverbios 3:3-4 se nos aconseja: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Este versículo nos recuerda la importancia de mantener el amor y la verdad como guía en nuestras relaciones, enfatizando la trascendencia de la fidelidad en el amor verdadero. Número 2. La confianza, el alma del amor. La confianza es el segundo pilar crucial en el maravilloso edificio del amor. Es el alma que respira vida en la relación, una fuerza invisible pero palpable que mantiene unidos los corazones. Cuando confiamos plenamente en nuestro ser amado, creamos un espacio sagrado donde el amor, la comprensión y la aceptación florecen. La importancia de la confianza no puede ser subestimada. Es la fundación sobre la cual se construyen todas las interacciones. La esencia que permite que el amor crezca y se profundice. Sin confianza, incluso los gestos de amor más sinceros pueden ser malinterpretados y las palabras de cariño pueden ser amargas. Establecer la confianza en nuestras vidas es un viaje, no un destino. Se cultiva a través de las acciones consistentes, honestidad, comunicación abierta y respeto mutuo. La confianza se gana con el tiempo, mostrando con acciones y palabras que somos dignos de la fe que nuestro ser amado deposita en nosotros. Es esencial cultivar una comunicación abierta, ser siempre honestos y mantener las promesas que hacemos. Los beneficios de la confianza son numerosos y transformadores. Una relación basada en la confianza mutua se siente segura, apoyada y tranquilizadora. La confianza nutre la intimidad, crea una sensación de seguridad y permite que las parejas exploren la vida juntos con un sentido de aventura y apertura. La confianza también alienta el crecimiento personal y mutuo, creando un ambiente donde ambos pueden florecer. Las Escrituras también hablan de la importancia de la confianza en nuestras relaciones. Proverbios 31:11 dice: el corazón de su marido confía en ella, y no le faltará ganancia. Le hace bien y no mal todos los días de su vida. Este pasaje bíblico refleja la esencia de la confianza en una relación amorosa, donde cada uno tiene el corazón y el bienestar del otro en el centro de sus acciones. La confianza, como el pasaje sugiere, es una fuente de bienestar y ganancia mutua, un tesoro que, una vez establecido, nutre y embellece la relación día tras día. La confianza es una joya preciosa en el jardín del amor, una que requiere cuidado, atención y compromiso sincero para florecer y crecer. Con cada acto de confianza, con cada palabra de honestidad, con cada gesto de respeto, la confianza se arraiga más profundo, fortaleciendo el amor,
y creando una unión que puede soportar las pruebas del tiempo. Número 3. La intimidad. La intimidad es el tercer pilar en el santuario del amor, representando el corazón que late con pasión, ternura y profundidad en cada relación. Es un espectro glorioso de conexión emocional, física y espiritual que permite a las parejas explorar la esencia de su unión y descubrir el amor en su forma más pura. La importancia de la intimidad es monumental. Es el puente que une a las almas, permitiendo que las parejas se conozcan y se comprendan en un nivel más profundo. La intimidad cultiva una comprensión profunda, un aprecio y un cariño que trasciende lo superficial, creando un lazo que es inquebrantable. Establecer la intimidad en nuestras vidas es un acto de amor valiente y consciente. Requiere vulnerabilidad, comunicación honesta y una disposición a explorar y a entender las emociones y deseos del otro. Se trata de abrir nuestros corazones, compartir nuestros temores, esperanzas y sueños, y estar presentes en cada momento compartido. La intimidad se fomenta mediante el diálogo abierto, la escucha activa y el respeto mutuo, permitiendo que cada uno se sienta visto, escuchado y valorado. Los beneficios de la intimidad son tan vastos como el océano. Un nivel profundo de intimidad enriquece la relación, proporcionando un sentido de seguridad, apoyo y aceptación. La intimidad fortalece el vínculo, alivia las tensiones y crea un refugio de amor y comprensión donde las parejas pueden crecer juntas. Las Escrituras también reflejan la esencia de la intimidad en una relación amorosa. En 1 Corintios 7:5 dice: No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse en oración. Luego vuelvan a unirse, para que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. Este versículo ilustra la importancia de la intimidad física y espiritual, y cómo esta conexión profunda protege y nutre la relación. La intimidad es una danza sagrada entre las almas, una exploración amorosa de la profundidad del amor que compartimos. Con cada gesto de cariño, con cada palabra de amor, con cada momento de comprensión, la intimidad se arraiga más profundo en el corazón de la relación, creando una unión que resplandece con el fuego sagrado del amor verdadero. Y finalmente, el cuarto pilar, el respeto. El respeto es el cuarto pilar esencial en la edificación del amor duradero. Es la piedra angular que sustenta la armonía, la comprensión y la valoración mutua en la relación. El respeto es el reconocimiento de la dignidad, la individualidad y la valía de nuestra pareja. Un reflejo genuino de amor y admiración que se traduce en una relación enriquecida y gratificante. La importancia del respeto en una relación no puede ser subestimada. Es el fundamento sobre el cual se construyen la confianza, la intimidad y la fidelidad. Una relación respetuosa es un suelo fértil donde el amor florece y se fortalece con el paso del tiempo. El respeto nutre el entendimiento mutuo, la paciencia y la tolerancia, elementos cruciales para navegar los desafíos que surgen en el camino del amor. Establecer el respeto en nuestras vidas es un acto de amor consciente y deliberado. Se logra a través de la comunicación abierta, la empatía, la consideración y la aceptación de las diferencias de nuestra pareja. Respetar significa valorar las opiniones, los sentimientos y las necesidades de nuestra pareja, incluso cuando difieren de los nuestros. Implica cultivar un ambiente de seguridad y apoyo donde ambos puedan expresarse libremente y crecer juntos. Los beneficios del respeto son innumerables.
Una relación respetuosa es una fuente de alegría, apoyo y satisfacción mutua. Fomenta un entorno de amor, aprecio y admiración que perdura a lo largo del tiempo, consolidando un vínculo fuerte y duradero. Las Sagradas Escrituras también resaltan la importancia del respeto en una relación amorosa. En 1 de Pedro 4:8 se nos dice: sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Este versículo nos recuerda que el amor, manifestado a través del tiempo, tiene el poder de superar desafíos y fortalecer la unión. El respeto es el espejo del amor que alberga nuestro corazón. Refleja la profundidad de nuestro aprecio, la sinceridad de nuestra consideración y la genuinidad de nuestro compromiso hacia nuestra pareja. Al honrar y valorar a nuestra pareja, no solo enriquecemos nuestra relación, sino que también embellecemos el jardín del amor con flores de respeto y admiración, creando un paraíso terrenal, donde el amor reina supremo. El amor es una odisea sublime, un viaje que se embellece con cada pilar que lo sustenta: la fidelidad, la confianza, la intimidad y el respeto. Cada uno de estos pilares no solo fortalece la relación, sino que también la eleva, permitiendo que ambos corazones naveguen por mares calmados, incluso en medio de tempestades. La esencia de estos pilares se halla en las Escrituras, guiándonos hacia un amor que es puro, inquebrantable y eterno. La fusión de estos pilares no solo construye un amor perdurable, sino que también dibuja un horizonte donde el amor se convierte en un refugio de serenidad, comprensión y alegría inmensurable. La práctica consciente de estos pilares transforma el amor en una melodía celestial que resuena en la armonía de dos almas entrelazadas para siempre.